Sí, ahí está grabando. Después todo eso igual, las grabaciones las voy a tener yo y obviamente se las voy a compartir. Y obviamente lo vamos a subir y todo ya. Ahí estoy compartiendo pantalla. Se ve que comparto pantalla, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla. Fantástico. Ya, pero no, pero con respecto a lo que decía la Cata Miranda, sí, pues acá pasó algo parecido, como que la Guadalupe así mandó un turrón de textos, así como ya, acá está, lean. Así, pero como que al final como que nos dijo a mí y al Camilo como que donde teníamos que enfocarnos era como en el libro uno de los esbozos pirrónicos. Ahí está como lo central, como el libro uno de los esbozos pirrónicos, y justamente la mayoría de las citas que puse acá son del libro uno de los esbozos pirrónicos, y ni siquiera son como de tan avanzado el texto, son en las primeras páginas, son yo diría las 5, las 6, las 7 primeras páginas, donde está como todo concentrado, donde están como todas las definiciones, está como todo. Así que eso. Ahora, para la segunda evaluación, ahí va a ser un poco, yo creo, un poco más avanzado, porque ahí como que pide como contraponer a sexto empírico, o no contraponer necesariamente, sino como relacionar a sexto empírico con otro autor. Y ahí es donde puede entrar Pablo Yarzún, puede entrar Wittgenstein, puede entrar la misma Marcelita, pueden entrar como muchos autores más. Así que eso. Ya, vamos a dar paso a esta, ya estoy grabando, vamos a dar paso a la segunda parte de esta como ayudantía para hacerla más corta y para que después pueda entrar Camilo, que claro, la siguiente diapositiva ya es sobre los tropos. Oye Camilo, después voy a ver cómo te hago admin, yo no sé cómo hacerte admin, para que después, por ejemplo, si tú querías editar el PowerPoint, aquí mismo lo podáis editar también. Así que si alguien sabe cómo hacer admin a otra persona, dígame, por favor. No sé, medio guaso para esta cuestión. Así Dale. que eso. Ya, entonces, habíamos quedado en de que la práctica fundamental del escepticismo y por qué el escepticismo era una habilidad práctica para la vida y de dónde se diferenciaba también de la actividad teórica, por ejemplo, de Descartes, y donde el escepticismo también podía afirmar algo, aunque sea de manera contingente, aunque sea de manera provisoria, era en el sentido de que el escepticismo tomaba dos posturas, o sea, una postura que afirma, una postura que niega, y el escepticismo las iguala, las equipara. Y como bien, por ejemplo, por ahí decía Benjamín, que claro, como dice el mismo sexto empírico, ninguna es superior a la otra, pero sí una afirmación y otra afirmación contrapuesta, dos afirmaciones que son diferentes, tienen la misma equivalencia, tienen la misma igualdad. Entonces ahí como donde radica el tema del escepticismo y por qué el escepticismo es una filosofía práctica. Porque como les dije, si lo pensamos a lo largo de toda la historia de la humanidad, y a lo largo de muchos lugares y donde lo podemos ver quizá cotidianamente, es de que siempre hay personas que intentan imponer su punto de vista, donde no, yo justamente yo estoy en lo verdadero, no, que tal persona está en lo verdadero, que tal persona está en lo correcto. Entonces la práctica escéptica diría no, tomar dos posturas como donde ninguna supera a la otra, pero sí las dos son equivalentes y las dos tienen la misma posibilidad de credibilidad. Ahora, el gran como enemigo del escepticismo son los dogmas. ¿Ya? ¿Y qué entendemos por dogma? Y esta cita la saqué del libro 1, como les dije, de las primeras páginas de los esbozos pirrónicos. Y justamente el dogma, y es muy interesante la definición que da de dogma, aunque ustedes pueden decir, ah, que fome, pero es interesante porque guarda relación con casi toda la historia de la filosofía incluso, porque él dice de que justamente la aceptación, ¿qué es lo que entendemos por dogma? Sí, y ahí dice, en la primera cita que vende el PowerPoint, dice, dogma es la aceptación en ciertas cuestiones después de analizarlas científicamente de cosas manifiestas. Y después dice, pero después para que quede más claro, dice de que el dogmatismo se establece o el dogmatismo instala algo que no es evidente. Y esto es muy importante, porque y aquí radica la diferencia entre dogma y escepticismo, porque dice de que el dogma, curiosamente, trata de establecer un enlace, un nexo, una conexión, o básicamente algo que no es visible en los fenómenos. Y por ejemplo, y ahí es donde está toda la tradición de la filosofía, o sea, pensamos, por ejemplo, en Platón, en Aristóteles, en Descartes, en cualquier filósofo, como ante las cosas manifiestas, ante los objetos manifiestos, cuando se dice, por ejemplo, objetos manifiestos, pensemos en el árbol, en la mesa, no sé, un gato, un perro, ¿ya? Como, por ejemplo, el dogma trata de buscar entre esas cosas sensibles, entre esos fenómenos así tangibles, buscar algo que no es visible, algo distinto. Y esa es la instalación de una metafísica, por ejemplo. Por ejemplo, en Platón sería la idea, cómo ante los casos sensibles, ante los casos materiales, se establece la idea como algo que no es sensible. Entonces, por ejemplo, Aristóteles diría, por ejemplo, ante las cosas materiales, por ejemplo, está el motor inmóvil, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo toda la tradición filosófica instala justamente ante los fenómenos sensibles algo que no es visible,
algo que intenta servir como conexión, algo que intenta servir como nexo entre los casos sensibles. Por ejemplo, puede ser la idea, puede ser el concepto, puede ser una categoría, como en el caso de Aristóteles. Y curiosamente, cuando ¿cómo se llama? Sexto Empírico dice, el escepticismo puede considerarse un dogma, y él dice, no. ¿Por qué no se puede considerar un dogma? Porque dice de que el escepticismo es una orientación que obedece a cierto razonamiento, es decir, fíjense que ahí ya opera la dimensión contingente, puede ser un cierto razonamiento. Dice, el escepticismo es una orientación, es una habilidad, es una práctica que va acorde a lo manifiesto. Y cuando él dice acorde a lo manifiesto, es decir, que va acorde a las cosas del mundo sensible. Va acorde a la physis, por ejemplo, que es la naturaleza entendida para los griegos. Entonces dice, y por ejemplo en la segunda cita que sale acá en este PowerPoint, dice, pero si uno afirma que un sistema es una orientación que obedece a cierto tipo de razonamiento acorde con lo manifiesto, es decir, a los fenómenos, a lo sensible, a lo que se nos aparece, él dice, y en el supuesto que este razonamiento nos enseñe cómo es posible imaginar correctamente la vida, y en el que se oriente a lo de ser capaces de suspender el juicio, entonces decimos que sí tiene un sistema. Entonces, el escepticismo tiene un sistema, no en el sentido de establecer dogmas, en el sentido de establecer como conceptos que se separan o conceptos que surgen, que aparecen como cosas no visibles en los fenómenos. Entonces él dice, el escepticismo sí tiene un sistema en la medida en que es una orientación, en la medida en que es una práctica que permite imaginar correctamente la vida. Y esa imaginación o esa capacidad de imaginar correctamente la vida tiene que ver justamente con esta práctica de ante dos afirmaciones o ante dos posturas que son contrarias, el no dejar que ninguna se superponga a la otra, ni que ninguna de, por ejemplo, no sé, pensemos, no sé, como les decía, el fascismo, el nazismo, ninguna es verdad, ninguna es una verdad absoluta, porque eso sería caer en un dogma. Entonces, ninguna es una verdad absoluta, sino que ambas tienen validez, ambas se equiparan y ambas tienen la misma posibilidad de ser creíbles. Y en ese sentido, el escepticismo es una orientación, es una habilidad y es una práctica. Pero, y aquí le vamos a dar el pase gol a Camilo, para que el escepticismo se constituya como práctica o se constituya como orientación, se necesitan ciertos tropos, ¿ya? Y ahora le vamos a dar el pase a Camilo, ahora me callo yo y entra Camilo. Ya, por los tropos. Ahora no sé cómo hacerte admin, Camilo. Pucha, es que igual tengo como distinta la ordenación. ¿Podéis dejarla ahí en los tropos? Como la Ya, presentación y yo voy hablando nomás de lo que tenía un poco preparado. ya, ya. Entonces, ya. Ya, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Ya voy a apagar el Sí. micrófono. Ya, bueno. Bueno, entonces los criterios de la orientación escéptica, primero como la materia fundamental con que trabaja el escéptico son los fenómenos, como ya habíamos visto, y que consta, bueno, primero una primera advertencia, un ojo que hay que tener, no confundir el concepto de fenómeno con el fenómeno moderno, como lo entendemos, por ejemplo, en Kant, que es otra cuestión que es meterse en un problema como muy, muy jodido, sino que hay que entenderlo como en un sentido antiguo. El fenómeno antiguamente se conocía como lo manifiesto, como decía Daniel, como lo que se aparece ante los sentidos. Y aquí dice textualmente que consta de una impresión y en una sensación involuntaria. O sea, como que esta sensación nos impacta a los sentidos y la recibimos de alguna manera pasivamente. Y aquí sale una cita que dice, atendiendo pues a los fenómenos, vivimos sin dogmatismo, en la observancia de las exigencias vitales, ya que no podemos estar completamente inactivos. O sea que en el fondo los fenómenos obedecen a la vida, a la vida que va cambiando, que va mutando, nos va presentando distintos fenómenos en distintos momentos de nuestra existencia. Y así con el paso del tiempo vamos experimentando distintas cosas y siempre va cambiando. Ya, entonces, como un segundo punto, tendríamos que ver la cuestión de los fines, que es el, como la orientación escéptica tiene por telos, que sería como el para qué de la orientación escéptica, para qué en el fondo el escepticismo opera de cierta forma, de la forma en que lo hace, que ya la hemos visto, que tiene como telos la serenidad del espíritu y el control del sufrimiento. La serenidad del espíritu, más conocida como la ataraxia, que es el término griego,
Y este sería el horizonte y está estrechamente relacionado con las inquietudes de los antiguos, que como sabemos ya, estaban en búsqueda de la vida buena, que por cierto es una inquietud o problemática de carácter ético. En la pregunta o la problemática ética lo que haría sería plantear la pregunta de qué modo nos conducimos a una vida buena. Y bueno, también la ética está eh, necesariamente relacionada con la política en el sentido de que la vida buena se busca en comunidad, pues, se busca un bien común, cómo vivimos bien en la polis, pensando en lo antiguo. Entonces, eso, para que tengan en consideración que el horizonte del escepticismo es un horizonte ético. Y la búsqueda de la verdad del escéptico en el fondo no es una verdad como la conocíamos modernamente, que es esta verdad absoluta, sino que es una verdad de la vida buena, cómo podemos vivir mejor. Entonces, la serenidad del espíritu o la ataraxia sería, por así decirlo, un estado de bienestar, de plenitud, de calma, donde el escéptico no hace juicios acerca de lo que va sucediendo, sino que deja que le pase y afirma o asiente los fenómenos. Ejemplo, por ejemplo, puede ser al escéptico que lo pilla una lluvia en medio del camino, este no se va a quejar diciendo, ay, qué terrible la lluvia, justo me tocó ahora, me maldijeron de alguna forma, sino, y tampoco se va a alegrar, pues tampoco va a decir, oh, qué rico la lluvia y qué bacán lo que me aconteció, sino que va a mantener el juicio suspendido y eventualmente puede caerle en suerte de que logre la serenidad del espíritu o la ataraxia y se mantenga impasible. Pero hay que tener ojo aquí que la serenidad del espíritu no es algo necesario, no es algo que tenga que venir sí o sí con la suspensión del juicio, sino que viene por azar. Puede que te toque la serenidad del espíritu, puede que no. Puede que el sufrimiento siga, así como en el fondo, o que no se mantenga esa impasibilidad. Eh, y en la línea 31 de los esbozos pirrónicos, Sexto se hace la pregunta, ¿cómo surge en nosotros la suspensión del juicio? Y Sexto mismo responde al tiro, en una línea más abajo, la suspensión del juicio surge por la contraposición de las cosas, sean estas cosas los fenómenos o las consideraciones teóricas. Ahí él nos muestra que los fenómenos se pueden contraponer a los fenómenos, las consideraciones teóricas, tanto como los fenómenos a las consideraciones teóricas o las consideraciones teóricas a los fenómenos. Ahí da lo mismo, se pueden intercambiar ambas cosas. Y no sé, pensando, por ejemplo, un fenómeno que se puede contraponer a otro, eh, no sé, pues pensemos un dogmático que va caminando por la calle y de repente dice, yo afirmo que el cielo es azul. Y después vemos a otro dogmático en la tarde, va a decir, yo afirmo que este cielo es naranja. Y después va a caminar otro dogmático por el museo y va a mirar una pintura y va a decir, no, este cielo tiene un poco de blanco, tiene un poco de rojo, tiene un poco de amarillo, tiene un poco de verde. No tiene nada que ver con el azul ni con el naranjo. Entonces, frente a eso, frente a esas opiniones de los dogmáticos, lo que va a hacer el escéptico va a tomarla y va a decir que, dependiendo de las diferentes circunstancias, ahí entra la cuestión de los tropos, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las condiciones, no sé, pues, atmosféricas, el tiempo, lo que sea, eh, se puede concebir una equivalencia entre los fenómenos. O sea que tanto el cielo azul, tanto el cielo naranja como el cielo de distintos colores en la pintura va a ser igualmente válido. Entonces ahí se llega a la suspensión del juicio. Y dice, no, por el cielo, en el fondo no podemos saber cómo es el cielo, ¿no? Solo podemos ver cómo se nos aparece el cielo en distintos momentos del día o en una pintura o lo que sea. Entonces, ya pasando a un cuarto punto que serían los tropos, bueno, la definición de tropo es que en griego es tropo, que significa, no sé si literalmente, pero significa dirección y modo. Son como dos traducciones posibles. Y creo que hay más, pero no aparecen más en el texto. Y estos son argumentos o tipo de argumentación mediante los cuales se guía la suspensión del juicio. O dicho de otro modo, son métodos estándar o comunes para buscar contradicciones. O sea que mediante los tropos yo puedo
cachar si es que hay, si es- o sea, de qué modo se contraponen los fenómenos. Y ahí vamos a ver cuáles son los tropos. En principio, el sexto nos va a mostrar 10 tropos, que son como los 10 tropos más conocidos quizás, o más usados por la antigüedad. Y aquí los tenemos en la pantalla. El primero es sobre la diversidad de los animales. Ahí va a decir que, bueno, la diversidad de los animales se puede concebir tanto como la forma de engendrarse. Hay animales que nacen por huevo, otros que nacen eh, como son vivíparos, o sea, nacen como enteritos y vienen al mundo enterito con todo su órgano ya desarrollado, otros no. Entonces, eh, en base a esa diferencia, podemos decir que los animales que nacen de modo diferente sienten también de modo diferente. Respecto del órgano de la visión, hay, no sé, por lo que en apariencia es blanco para nosotros, para una persona que tiene ictericia lo ve amarillo y para la persona que tiene un hematoma lo ve rojo. Entonces ahí de distintas formas va demostrando Sexto que en el fondo hay diferencia entre los animales, entre los órganos sensoriales. No es lo mismo alorzar un fenómeno que mirarlo, o no es lo mismo tocarlo que bla, bla, bla. Ahí van estableciendo diferencias, entonces en base a esa diferencia no podemos llegar a una certeza de lo que es el fenómeno en sí, sino que solo llegamos a aproximaciones. Eh, Como segundo tropo, tenemos según la diferencia de los hombres, que, bueno, que el sexto dice, tanto en alma como en cuerpo somos diferentes, y en el cuerpo diferimos en los rangos externos y en las características orgánicas. En el alma también obviamente diferimos y por lo tanto tampoco percibiríamos igual los seres humanos. Ahí llegamos también de nuevo a la suspensión del juicio. Según las diferentes constituciones de los sentidos, ahí dice Sexto que los sentidos difieren entre sí, es evidente, y aquí pone el ejemplo de un cuadro que dice que no aparece de la misma forma ante los ojos como cuando lo tocamos. Pues el cuadro, claro, ante los ojos se nos aparece como plano quizás, y cuando lo tocamos tiene como relieve y cosas y texturas diferentes. Entonces no es lo mismo. Y en base a eso ambos juicios podrían estar correctos. El cuarto tropo sería según las circunstancias de la persona, o sea, no es lo mismo la forma de sentir de una persona normal a la de un loco. O sea, normal entre comillas, obviamente ya hoy día cuestionamos la locura y la normalidad y todo eso, pero claro, no es lo mismo las formas de sentir una persona, una persona loca, una persona normal, de una persona que está soñando, tomando el ejemplo que puso Daniel sobre el sueño de Descartes. eh, y la diferencia entre sueño y vigilia. Eh, También se pueden considerar los estados emocionales, no es lo mismo estar triste y estar feliz para considerar el mismo fenómeno. Eh, y así sucesivamente. Hay muchos estados o circunstancias en la que puede estar la persona que no va a percibir el mismo fenómeno. O sea, claro, el mismo fenómeno lo puedes percibir de distintas formas. Como punto 5, según las posiciones, distancias y lugares, claro, ahí es como más o menos evidente, no sé si explicarlo tanto, pero va a variar obviamente según la posición, si lo miro más lejos, si lo miro más cerca, si la distancia, los lugares. Eh, Como punto 6, según la interferencia, ahí quizá no es tan evidente, pero habla de que el objeto exterior es observado junto a algo. Por ejemplo, pone un ejemplo muy paradigmático, que la piel, por ejemplo, en distintos ambientes, en el frío se pone más pálida y cuando lo dejamos al sol enrojece. Ahí tenemos una diferencia clara de lo que puede ser una interferencia, que la interferencia sería del ambiente, del mismo fenómeno. El punto 7, según la cantidad y las composiciones de los objetos, que ahí, claro, no es lo mismo observar el mismo objeto en distintas cantidades o en distintas composiciones. Y el 8, a partir con relación a algo, ahí más adelante Sexto va a decir que todos los objetos son con relación a algo. Eh, ¿Me dejaste como admin a mí, Daniel? Ya, es que Sí, sí. tenía alguien esperando y no me había dado cuenta. Sí, sí, te puse como por si quería anotar algo en el PowerPoint o cosas así. Ya, que como estoy del celu no puedo.
Ya, verdad, verdad. Ya, entonces el noveno sería según sucesos frecuentes o los raros. Ahí Sexto recuerdo que pone un ejemplo, bueno, que se me viene a la memoria, de cuando no es lo mismo la persona que mira el mar por primera vez que la persona que está acostumbrada a mirar el mar. Pues la persona que mira el mar por primera vez como que se asombra, se asusta, y como un temor ante la inmensidad y la infinitud del mar, que claro, no es lo mismo el suceso si es frecuente o si es raro. Y el décimo serían según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas. Esta es como el tropo más relacionado a la parte ética, porque tiene que ver con, bueno, con las costumbres, con las formas de pensar, cómo de alguna manera, claro, las personas no tienen las mismas costumbres, por ejemplo, una comunidad en Hungría, otra comunidad, no sé, pues en Grecia, no van a tener las mismas costumbres y las mismas leyes, entonces van a haber problemas ahí para realizar distintas cosas. No sé, por ejemplo, en alguna comunidad el incesto va a estar permitido, en alguna comunidad el incesto va a estar prohibido. Y ahí tenemos diferencias en los tropos. Y como último punto, podríamos ver las cuestiones de las expresiones, que, bueno, tenemos Sexto dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Sí, lamentablemente. Sexto dice que, eh, bueno, las expresiones escépticas son formas de sentir. Aquí no hay mucho que decir, diría yo. Igual son importantes las expresiones escépticas porque habla del problema del lenguaje, que ya lo habíamos, bueno, ya lo mencionó un poco Daniel, y Guadalupe ya lo ha trabajado bastante en sus conferencias. Así que, bueno, quizás podríamos poner el primer ejemplo, que es de la expresión no es más, que en el fondo lo que hace esta expresión es establecer la equivalencia entre los fenómenos. Decir, esto no es más que esto, estamos estableciendo una igualdad entre ambas cosas que ponemos en comparecencia. Y, y en el fondo el escéptico expresa su forma de sentir de los fenómenos, cómo los percibe, cómo los recibe, y en el fondo ahí se podría decir que el escéptico ya no entra en la fascia, sino que está estableciendo un cierto tipo de discurso, como lo que mencionaba Daniel al principio. Y eso más que nada, pues no sé si tienen alguna duda o algún comentario o Aprovechen que algo que agregar, que complementar. quedan 8 minutos, aprovechen. Yo quería preguntar si la primera parte la van a subir a Campus o al Facebook A grupo. todas partes posibles. Y las van a subir hoy, ¿cierto? Sí, 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 yo las tengo. Yo Ya. estoy grabando. Así que la primera parte la voy a. Yo primero la subo a mi canal de YouTube y ahí les mando el link, po, para Está bacán. Ya, eso, gracias. ¿Alguna pregunta, algo? Que bueno, pues como para recapitular, aprovechando que quedan 7 minutos, todo buena igual las intervenciones de Camilo, porque ahí justamente son los tropos, como los que mencionó Camilo, son súper importantes. Eso también está en los esbozos pirrónicos, casi como al principio, en las primeras páginas. Y pues esos son súper importantes porque esos son como los caminos que llevan a la suspensión del juicio, y justamente son como los caminos. Por eso la palabra tropos era como un modo o método que sirven para la suspensión del juicio, y la suspensión del juicio es súper importante a la hora de entender el escepticismo como práctica, porque el hecho de que nosotros podamos tener el escepticismo como práctica es de que ninguna afirmación se puede establecer como verdad, ninguna afirmación se puede como negar, sino de que todas tienen igualdad, todas tienen equivalencia, y dependen de muchas formas de cómo se van dando las afirmaciones, como las que decía Camilo. Por ejemplo, si estuvo muy bueno ese ejemplo, que lo alcancé a notar por ahí, que decía, por ejemplo, ya puede que alguien diga el cielo es azul, pero después venga otro y diga el cielo es naranja, y después que vea el cielo en otra parte y diga no, el cielo es, no sé, negro, es oscuro. Entonces, es súper importante eso, y que eso también lo pueden aplicar en muchos planos. O sea, imaginen, pueden implementarlo en un plano político, en un plano social, incluso hasta en un plano religioso. Fíjense cómo se van estableciendo dogmas en diferentes áreas.
y cómo a la vez esos dogmas que se establecen, por ejemplo, imponen un modo de vida, imponen un estilo, imponen una perspectiva. Y justamente si tomamos el escepticismo como una práctica, el decir, por eso, por ejemplo, las religiones, por ejemplo. El escepticismo diría, justamente todas las religiones tienen igualdad de validez, todas las religiones son equivalentes a sus discursos, pero ninguna tiene la verdad sobre la otra. Y fíjense que a lo largo de toda la historia de la humanidad se establecieron, siempre hubo una disputa, quién tenía la verdad, quién estaba en la falsedad. Y fíjense cómo ahí el escepticismo adquiere una dimensión práctica y una dimensión política igual sumamente interesante. Así que eso, aprovechando el poco tiempo que nos queda, también les voy a decir que yo estoy grabando, así que voy a tratar de subir la grabación hoy día mismo. Generalmente la subo a YouTube y ahí les comparto el link. Así ahí se lo comparto por el grupo y ahí Camilo se lo manda por Ucampus y aprovechen cualquier cosa, díganme, acuérdense, no sé, cualquier cosa, cualquier duda, intervención, cualquier comentario, aprovechen. Entonces, eso. Camilo, ¿algo más que agregar? No, o sea, que estén tranquilos igual, tranquilos, tranquilas y tranquiles, que la evaluación igual es fácil, entre comillas. O sea, no requiere tanto como leer todo el texto, sino que igual están marcados como los sectores del texto que son como claves para responder las preguntas. Sí, pues, exacto. Sí, ahí poner la atención a las líneas, las cosas que dijo Daniel, las cosas que mencioné yo sobre la ataraxia, ahí igual les puede ayudar. Sí, pues ahí está todo, Eso. cualquier cosa nos hablan nomás, así que eso voy a dejar. Cosas no hablan y las voy a tratar de subir hoy día mismo para que la puedan tener también, po, para que vean la primera parte también y está también como segunda parte. Así que eso, yo creo que con eso